Quintana del Castillo, Crémenes, Cimanes del Tejar o Santa Colomba de Somoza son ejemplos de municipios leoneses que ya han logrado que el Tribunal Supremo les dé la razón en su batalla contra las compañías y Red Eléctrica Española. Hasta ahora, estas ocupaban los montes de los pueblos sin abonar ninguna tasa. Antonio Fernández es ingeniero industrial y su despacho en León ha sido el que ha elaborado los informes con los que varios municipios de España han ganado esta pugna mediante recursos de casación al Alto Tribunal. El informe es el elemento básico, porque en realidad en el informe lo que se cuantifica es la tarifa, es decir, cuántos euros por kilómetro de instalación tienen que de alguna manera pagar, establece la tasa como contribución, ¿no? Entonces, de alguna manera el estudio define eso y se basa en parámetros siempre muy objetivos. Los parámetros básicamente son siempre parámetros basados en la normativa sobre evaluación catastral y en el valor de las instalaciones, tanto en el valor del suelo como en el valor de las instalaciones. Y el estudio técnico es fundamental porque hasta ahora la mayoría de las discrepancias que había en los tribunales siempre era precisamente ese valor, esos euros por kilómetro que establece la tarifa de la tasa. Desde que comenzó esta batalla hace años, de todos los informes que los municipios presentaron, este es el único que ha salido adelante. El resto fue recurrido sistemáticamente por las compañías eléctricas. Esto empezó ya hace bastantes años. De hecho, fue el Ayuntamiento de Guardo en Palencia el primero que aplicó esta tasa. Y después de sucesivas, hay ayuntamientos en toda España que lo han intentado aplicar, las compañías eléctricas han recurrido sistemáticamente. Y de alguna manera, pues al final, después de distintas sentencias y demás, se llegó a este estudio técnico-económico, a este modelo que hemos redactado, y que de alguna manera pues ha sido validado por el Tribunal Supremo. Hace años en la Ley de Haciendas Locales se interpretaba que las eléctricas debían pagar una tasa en función del aprovechamiento que el pueblo hacía de sus montes. Este normalmente se limitaba al pastoreo, pero este despacho vio en la ley otra interpretación por la que esa tasa debía establecerse según el provecho que obtengan las compañías. En esta premisa se basa el estudio técnico que sigue además unos criterios siempre objetivos y basados en la normativa. El estudio técnico económico lo que establece es el valor, la tarifa, los euros por kilómetro, pero luego también hay que establecer después a posteriori los kilómetros para poder calcular el importe final, ¿no? Entonces, esos kilómetros, la redacción de ese inventario de ocupación es compleja, es relativamente compleja. En este municipio estamos todavía elaborando lo que es el inventario de ocupación, pero las primeras estimaciones que se hicieron hace tiempo eran de unos 100.000 euros. Los parámetros son siempre muy objetivos, son parámetros basados en la normativa de valoración catastral y en la normativa sobre la regulación del sector eléctrico. A partir de ahí se obtienen valor del suelo y valor de las instalaciones y de alguna manera se obtiene luego ya la tarifa, los euros que tienen que pagar por cada kilómetro de instalación. Siempre en dominio público, siempre sobre suelo de dominio público, de titularidad de entidades locales. La cantidad que las eléctricas deben abonar a las juntas vecinales depende del tipo de instalaciones que tengan ubicadas en sus territorios. En Santa Colomba de Somoza se calcula que esta tasa puede reportar unos 100.000 euros anuales. Depende principalmente de la cantidad de suelo y de las infraestructuras, de las instalaciones que pasen por ellas y del tipo de instalaciones. No todas las instalaciones tributan igual. Normalmente las instalaciones de más tensión tributan más que las instalaciones de menos tensión. Supone que después de 3 años luchando, nuestra propuesta es razonable y claro, supone concluir un periplo que ha sido difícil, arriesgado también, porque bueno, fuimos de los pioneros y bueno, ahora vamos a tener unos ingresos que nos van a venir muy bien. Vamos a superar por poco los 100.000 euros, lo que vamos a recibir anualmente. Realmente el dinero va a ir a las juntas vecinales, porque son los propietarios de los montes de utilidad pública. También una parte al ayuntamiento, que es propietario también de algunos terrenos, pero yo creo que el 80% van a ir a juntas vecinales pequeñitas que casi no tienen ingresos y que les van a venir muy bien. Y eso también ha sido lo que nos ha animado. Nosotros en un principio a las juntas vecinales les propusimos
un convenio en el que el riesgo lo asumía el ayuntamiento porque ellas no podían asumir los costes y que si salían mal, pues el ayuntamiento se hacía cargo de esto, y si salía bien, como ha sido el caso, pues en el convenio se pone que recuperaremos el dinero en pues no sé, en 5 o 6 años, poquito a poco, pero claro, ya es de lo que le pagan a ellas. Que se le pagará al ayuntamiento, el ayuntamiento va a repartir en función de los kilómetros que cada junta vecinal tiene, y eso va perfectamente delimitado en el proyecto. Santa Colomba ve ahora los frutos de un arriesgado periplo que comenzó hace 3 años. Recibirá esa cantidad con carácter retroactivo a la fecha de inicio del proceso y la destinará a infraestructuras de primera necesidad y también a fines sociales. Al principio es más difícil asumir el riesgo porque no sabes. De hecho, nosotros cuando comenzamos sí es cierto que ya había alguna sentencia. Lo que pasa es que no eran unas sentencias tan claras como las que hemos tenido ahora. Y me parece bien, si tenemos derecho a ellos, si la legislación dice que los montes de utilidad pública los propietarios tienen derecho a ese dinero, yo pienso que está mejor en manos de las juntas vecinales, que lo van a gastar de una forma más necesaria, más cercana, que en manos de las eléctricas. Un fallo a favor que abre un precedente y que puede servir de ejemplo a otros municipios de León, pero también de otras provincias. León es quizás de las provincias más interesantes de España por las características del dominio público que tiene León, en cuanto a que hay infinidad de montes de utilidad pública. No solamente León, sino la Comunidad de Castilla y León en conjunto, en cuanto a que, por ejemplo, tanto León como Palencia, como Burgos o Zamora son provincias que tienen extensiones muy grandes de dominios públicos, y evidentemente si en esos dominios públicos hay instalaciones puede ser interesante para esas entidades locales establecer la ordenanza. En León tenemos más de 1.200 juntas vecinales. Había que saber realmente aquellas por las que pasan líneas eléctricas. No sé en estos momentos cuántas son, pero es un número importante, porque además la mayoría de los montes son de utilidad pública y de libre disposición, que son sobre los que se puede aplicar la tasa. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es saber realmente el paso de líneas que tienen, hacer una primera valoración de la posible tasa y la cantidad económica que van a percibir, y en función de eso ya tendrían que ir a hacer la ordenanza y el estudio técnico-económico. Por ello, desde la Diputación se busca la forma de ayudar a las juntas vecinales elaborando una ordenanza tipo en la que puedan basarse. Pueden hacer una ordenanza aprobada por la propia junta vecinal o por el ayuntamiento, sustentada con un informe técnico-jurídico, y a partir de ahí aplicar una tasa y cobrar todos los años una tasa a las eléctricas. Desde la Diputación lo que estamos ahora es estudiando cómo podemos ayudar a las juntas vecinales con una ordenanza tipo, es decir, nosotros podemos hacer esa ordenanza, incluso estamos valorando la posibilidad de hacer ese informe técnico, jurídico, económico con los técnicos de la propia Diputación, y a partir de ahí la Junta Vecinal lo que tendría que hacer sería ese inventario de las instalaciones sobre las que puede cobrar luego esa tasa. Es la administración en estos momentos que menos recursos tiene. Hay juntas vecinales, yo me acuerdo en El Bierzo, yo estuve presidente del Consejo Comarcal y llevamos el Servicio de Asistencia a Municipios, y había juntas vecinales que tenían ingresos de 250 a 300 euros. Algunas tienen algunos ingresos más, por los cotos de caza, los bosques, talas que pueden tener, pero son las administraciones que menos recursos tienen. Entonces, esta tasa pues, sería importante, sobre todo aquellas juntas vecinales por las que tienen muchas líneas que pasan por sus términos y por su territorio, en este caso. Entonces, por eso hay que bueno, se puede aprovechar esta tasa, que ya hay varias sentencias en el Supremo que han dado la razón a los ayuntamientos y a alguna junta vecinal, y a partir de ahí pues sí que desde la Diputación vamos a procurar ayudarles. Impulsarlo desde la institución provincial sería una opción, la otra plantearlo desde los consistorios y luego repartir con las entidades locales menores. Se está estudiando, ha habido alguna reunión, incluso con la Junta de Castilla y León, que también está interesada en esa peculiaridad que tienen las juntas vecinales de Palencia, de Burgos y de León, de que no se pueda, bueno, que se pueda cobrar esa tasa, y hemos tenido alguna reunión para que se pongan los medios
hacia las juntas vecinales para aquella que tiene ese derecho de cobrar la tasa, pues que no lo pierda. Hay otra opción también que se puede valorar, que es que el propio ayuntamiento sea el que inicie toda esa tramitación con la ordenanza, el estudio y el inventario, y a partir de ahí lo que tiene que hacer el ayuntamiento es repercutir esa tasa en las juntas vecinales en función o proporcionalmente a aquellos kilómetros de vuelo que tienen sobre cada una de ellas y cada uno de los terrenos de las propias juntas vecinales. No obstante, hay algunas juntas vecinales a las que puede que no les compense meterse en este proceso. Puede establecer la tasa, otra cosa es que realmente sea interesante para ellos. No todos los ayuntamientos tienen grandes superficies de dominio público, no todos los ayuntamientos tienen instalaciones que puedan ser gravadas por esta tasa. Las longitudes posiblemente muchos de ellos sean relativamente pequeñas, la recaudación sea posiblemente pequeña y no sea interesante para ellos. Lo que solemos hacer en estos casos, planteamos siempre que se debe hacer un estudio previo para determinar si la tasa es interesante o no para ellos. Por eso decía yo de que sea el propio ayuntamiento, sobre todo en aquellos ayuntamientos que tienen muchas juntas vecinales, el que sea que haga solamente una ordenanza municipal y luego revierta en esas juntas vecinales. De esta forma sí que se podría cobrar a aquellas juntas vecinales que tienen una tasa que cobrarían una cantidad pequeña, pero como el coste lo asume el propio ayuntamiento, que luego puede repercutir perfectamente en las juntas vecinales, es el coste que tiene en el primer cobro de la tasa. Y a partir de ahí pues ya cobraría el ayuntamiento y revertiría a las juntas vecinales. Yo creo que es la fórmula ideal y es la que se está barajando desde la propia Diputación. Unas sentencias favorables con las que se abre una nueva vía de oportunidades para los concejos, las entidades más cercanas al ciudadano desde su aparición en la Edad Media.